A esta hora de la mañana, ya a las 11:37 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Bienvenidos. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Bienvenidos nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de las diferentes plataformas de estudio. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, Ministerio en línea, al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas, si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, elaborando el mejor contenido bíblico para ti, para el pueblo de Dios y sus ministros. Puedes descargar y utilizarlos libremente. A esta hora comenzamos entonces nuestro programa Vidas de Excelencia, un tema muy importante, amor de padre, en base a Jeremías capítulo 30. Y al igual que nuestro tema es importante, también nuestro panelista invitado para esta mañana, el pastor Alberto Vallejo, ya conocido por esta casa radial. Así que lo vamos a recibir. Pastor, ¿cómo se encuentra? Dios le bendiga. Buenos días, Pastor José Luis. Buenos días, amable audiencia. Dios los bendiga a todos ustedes. Lo que Dios bendiga también sus familias. Y aquí, dispuestos a compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios desde aquí, desde Anserma Caldas, Colombia. Es un privilegio para mí poder compartir con todos ustedes este tiempo y poder llegar a muchos hogares, a muchas casas donde esta porción de la palabra de Dios pueda convertirse en una bendición para todos ustedes. Así que muchas gracias, Pastor José Luis, por la oportunidad que me permite en esta hora. ¿Dónde queda, Pastor, Anserma, para nuestros oyentes que nos sintonizan? Bueno, personas que son de Colombia y personas que no lo son, en algún momento pasan por esos lugares de vacaciones, de paseo, y también pueden visitar su congregación. Muy bien, Pastor José Luis. Anserma Caldas es un municipio con unos aproximadamente 38-40 mil habitantes, y estamos muy cerca de Pereira y muy cerca de Manizales. Estamos a hora y media de Pereira y a hora y media de Manizales, formando como una especie de ángulo. Y por aquí, por la variante de Anserma, se pasa directo a Bogotá, Medellín, el Chocó. Entonces, estamos cerca del Nevado del Riz, cerca de los termales de Santa Rosa de Cabal. Entonces, es un lugar muy estratégico por aquí a la orden. Nuestra misión, nuestra iglesia está en la carrera primera 937, la Unión Misionera. Así que bienvenidos por aquí algún día cuando alguien pase por aquí. Por aquí estamos con el gusto de atenderlos, de servirles. Será un privilegio disfrutar con todos ustedes. Ya saben entonces nuestros amados oyentes, ahí está la invitación del pastor Alberto Vallejo. Cuando vayan por aquellos lugares de vacaciones, de paseo, o estén simplemente pasando a otra ciudad, quédense y péguense la rodadita, como dicen. Estamos entonces el tema amor de padre, Jeremías capítulo 30. El amor de un padre es una fuerza profunda y multifacética que se manifiesta como apoyo incondicional, guía y protección. Muchas veces, mi querido pastor, confundimos ese amor de padre y en lugar de a veces de ayudar, de entrenar, formar a nuestros hijos, a veces ese amor termina dañando. Es el amor que brinda seguridad, fomenta la independencia y ayuda a los hijos a desarrollar resiliencia y autoestima. Son muchas entonces las áreas que abarca lo que es amor de padre, mi querido pastor. Claro que sí, Pastor José Luis. Yo pienso que una de las cosas lindas, de las cosas hermosas que uno le puede sacar al matrimonio son los hijos. Y qué bueno cuando uno ve a su esposa embarazada, qué bueno cuando uno ve cuando sus hijos nacen, cuando uno disfruta con ellos desde niños, desde pequeños. Qué bendición tan grande. Pero qué responsabilidad tan grande cuando ya comienzan entre su niñez, su adolescencia, su juventud. Es algo especial disfrutar con ellos, pero hay unas implicaciones muy fuertes, muy grandes en la formación con ellos, conducirlos y ver cómo este mundo de alguna manera los
les genera tanta influencia que a veces es como más fuerte la influencia del mundo que la influencia misma del hogar, y es una lucha. Y más en este mundo que está tan moderno, que está transmitiendo tantas cosas, es una cosa tremenda, Pastor José Luis. Me quedo con esa frase que dice nuestro pastor entonces, amor también es responsabilidad. A veces nosotros simplemente creemos que es afecto, creemos que es simplemente emoción, pero tiene que ver con eso. Ese amor tiene que ver con mucha responsabilidad, de medida que crecen con mayor razón. Por muchos años hemos vivido con unos padres que se caracterizaban por no poder expresar sus sentimientos de amor. Por eso cuando hablamos de amor de un padre, inmediatamente nos imaginamos a alguien que ya no es brusco, que ya puede expresar todo su amor a través de actos de ternura. Nos imaginamos a alguien que es capaz de ayudar a cambiar pañales, que ya prepara el biberón y que ayuda en muchas otras cosas a su esposa. Y esto es maravilloso. Pero el amor de padre tiene que ver con muchas otras cosas más, además de lo que ya nos adelantaba nuestro pastor, responsabilidad. Los seres humanos somos extremistas, somos como el péndulo de un reloj, estamos de un extremo al otro, o sobreprotegemos o dejamos libre y no hacemos nada, mi querido pastor. Claro que sí, Pastor, eso me parece muy interesante. Yo creo que uno cuando se va a casar, pues le dan unos cursillos prematrimoniales, y hasta uno lee libros, pero por ejemplo también cuando dice que cómo formar y levantar a los hijos. Pero hay momentos donde muchas cosas nuevas que llegan a nuestros hogares o a nuestra vida de familia, aunque los hayamos vivido teóricamente, otra cosa es practicarlo. Y algo que tiene que ver mucho aquí, como el propósito que ocupa un hijo dentro de nuestras vidas y dentro de la casa. Cuando uno se da cuenta que la esposa quedó embarazada, y si la reacción de uno es felicidad, alegría, estaba esperando a esa criatura, pues ese proceso de ahí en adelante va a ser muy bonito con esos hijos o con ese hijo. Pero cuando de pronto no era esperado, no era planeado, y por qué quedaste embarazada y qué pasó y todo eso, entonces ahí viene como una etapa difícil para la pareja, y también de alguna manera emocionalmente podríamos afectar esa relación con ese hijo. Pero para mí es una experiencia muy bonita, porque desde que yo tengo 2 hijos y desde que nacieron, aprendí a bañarlos desde que nacieron, a ponerles el pañal. Si lloraban en la noche, me levantaba a mirar qué pasaba, si se hicieron chichi, bueno, hay que cambiarlos, si tenían hambre vamos a darle tetero, bueno, alguna cosa. Pero es muy bonito cuando usted siente no solamente esa responsabilidad, sino hacerlo con alegría, con gusto. Y esa ha sido como una de las experiencias de ser papá, ¿no? A veces encontramos hogares donde la mamá es la que los baña, les pone pañal, los viste, los lleva al preescolar, les da la comida. Pero hoy en día debemos entender que la responsabilidad tiene que ser mutua, Pastor José Luis. Hoy en día, como dice nuestro pastor, es muy común ya hablar de un padre presente, ¿cierto? Antes, y bíblicamente también, y en la antigüedad, se hablaba más de un padre proveedor, un padre que provee, un padre que está pendiente de las necesidades económicas de su hijo. Pero hoy, además de eso, se habla también de un padre presente, como dice nuestro pastor. Los tiempos cambian, el tiempo moderno ya no solamente el padre es el proveedor, ahora la madre es proveedora. Y siempre digo algo, a veces la esposa termina ganando mucho más que lo que gana el mismo esposo, por lo tanto, ya no se habla tanto de un padre proveedor, sino de un padre presente. Ahí, en esos momentos, en esos nuevos roles que empezamos a desempeñar, porque el padre antiguo era simplemente el que proveía, pero el que era áspero, el que no abrazaba, el que no besaba, el que creía que si decía palabras de amor, entonces perdía como su hombría y ya su imagen de macho también. Hoy tenemos otros roles, hoy vivimos en otro tipo de sociedad, donde nosotros tenemos que ir cambiando, tenemos que ir evolucionando. Además de esa responsabilidad económica, lo que nos dice nuestro pastor. Ese padre presente siempre está ahí, en cada una de esas áreas. Por eso vamos a ver cómo es ese padre verdadero, ese amor verdadero de padre que
Algunas características son como las que ya mencionamos con el pastor. Ayuda, tiene ese rol como de madre, tiene ese rol de estar ayudando, cuidando, presente, pero también qué otro tipo de cosas tenemos que aprender de la palabra que muchas veces se nos olvida, que nos quedamos ahí, en esa labor de ayudar en algunas actividades de la casa, del hogar, pero que descuidamos otro tipo de responsabilidades que nosotros también tenemos frente a nuestros hijos, como algunas sugerencias. Primero, exigir a nuestros hijos que den lo mejor. Se trata no solamente de criar, sino de formar. Yo siempre digo algo: si tú, mi querido oyente, quieres criar, pues cómprate una mascota, que es muy popular hoy y muy común. Una mascota la podemos criar simplemente, pero un hijo se trata de formar, se trata de educar. Y eso que hoy en día le imprime mucho tiempo también a las mascotas en ese tipo de actividades. Por lo tanto, se trata de que formemos hijos para la sociedad, para que vayan. Sabemos que el mundo es difícil y tienen que salir a competir. Debemos exigir a nuestros hijos entonces que den lo mejor de sí. Miremos en el versículo 6. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto y se ha vuelto pálidos todos los rostros. Miramos entonces aquí cómo Dios mismo dice: hombre, el hombre debe tener algunas responsabilidades diferentes a la misma mujer. Pero pues yo que estoy mirando, simplemente hombres que ya parecen que estuvieran como mujer de parto, quejándose por todo, lamentándose por todo, pero ya no es esa figura que es la que representa, que es la que está al frente, poniendo la cara y imprimiendo esa fuerza que debe tener como padre, mi querido pastor. Claro que sí, mi pastor. Aquí me parece muy importante esa parte de cuando hablamos de cómo es el padre, ¿cierto? Cómo es el verdadero amor del padre. Y aquí hay una parte donde yo creo que en un gran alto porcentaje los padres, de alguna manera proporcionalmente hemos fallado en la vida. Porque el padre exige a sus hijos que den lo mejor. Hoy encontramos una generación de familias donde los padres ya no se preocupan por sus hijos, si hacen tareas, si o no, si colaboran en casa, si se están preocupando por hacer algo que sea bueno. Hoy en día no vemos padres que exigen a sus hijos y todo lo tienen en la mesa, duermen hasta tarde, se acuestan tarde, pegados del celular, pegados del televisor, ya la mamá les tiene la comida servida en la mesa, les organizan la ropa, si tienen todos los zapatos regados por toda parte, la mamá les cuadra otra vez en el mismo lugar. O sea, no vemos unos padres que le exigen a sus hijos. Y yo creo que es ahí donde le estamos haciendo mucho daño a nuestros hijos, o a vuestros hijos, porque como ellos están comenzando esa etapa de formación personal, es ahí donde los hijos necesitan tener unos padres que les exijan al máximo. Yo, por ejemplo, soy el resultado. Mis padres se separaron cuando yo tenía 13 años y yo me levanté con mis abuelos y lo primero que me dijeron mis abuelos es: si usted se quiere ganar aquí la comida, usted tiene que traer el pasto para el caballo, la leña para la cocina, los plátanos para el almuerzo, tiene que garitearle a los trabajadores, tiene que lavar su ropa, tiene que ayudar a hacer arepas, usted tiene que ayudar a hacer de comer, usted tiene que barrer la casa. Y si usted considera que no encaja aquí, que le estamos exigiendo mucho, entonces usted verá para dónde se va. Entonces, en ese contexto, aprendí de la vida, aprendí muchas cosas, aprendí una cantidad de cosas en la vida que gracias a mis abuelos me enseñaron a hacer de comer, a lavar ropa, aprendí a hacer una casa, aprendí a hacer un colchón, aprendí a hacer una estera, aprendí a hacer cualquier comida, aprendí de todo. Y hoy recuerdo, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de estos temas, me acuerdo de mis abuelos, porque me exigieron. Hoy encontramos a una generación moderna no exigida, y eso está generando una juventud pegada de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución, de la vagancia y de no hacer nada, Pastor José Luis. Josué es un ejemplo de ello, ¿cierto? Dios le dijo: yo te voy a dar esa tierra, ve allá, pero esfuérzate y sé valiente.
Significa entonces que aunque Jehová Dios le había dado esa tierra, si él no se esforzaba, lastimosamente no podía conseguirlo. Así haya sido enviado por Dios. Lo que hizo nuestro pastor entonces, si queremos tener hijos de éxito, debemos empezar a exigirle a medida de cómo nosotros le entrenamos, ¿cierto? Si yo le doy, le exijo. Hoy en día muchos padres no dan nada y por eso tampoco tienen la capacidad de poder exigir. Hoy es muy común decir, yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Y es verdad, el hijo ya no va a sufrir como el padre sufrió, pero lastimosamente tampoco llegará a tener lo que el padre ha logrado, ¿cierto? Muchas de esas cosas que los padres han logrado ha sido por esfuerzo, por trabajo duro, que ya a los hijos no les exigen. Yo siempre digo algo, ¿de qué sirve que tú luches y trabajes duro por dejarle una jugosa herencia a tu hijo si nunca le enseñaste a cómo se consigue eso? Tú te mueres y más te demoras en morir que el hijo derrochó, la herencia la acabó, porque total, el único que sabe es gastar, no producir. Jesucristo es un Dios de resultados, la gente a veces no le gusta. Él dice que todo árbol debe dar fruto y si no da fruto, pues es cortado. Ahí está hablando de resultados, ahí está dando de producir. Y nosotros no lo hacemos. Escuchaba un programa en televisión donde estaban entrevistando a un colombiano que había trabajado con el hombre más rico del mundo y le preguntaban, ¿qué se siente? ¿Cómo es trabajar con el hombre más rico del mundo? Y él decía, es difícil, porque él por más tardar 5 de la mañana ya está en pie, ya está trabajando. Mientras que el pobre, él dice, déjelo dormir un ratico más. En vacaciones los hijos están trabajando. Los hijos de los pobres están durmiendo. ¿Sí? Es muy diferente. Dice, usted escucha a un millonario, el hijo en vacaciones está en cursos de verano o está trabajando, está repartiendo periódicos y es hijo de millonario. Mientras que el hijo del pobre está durmiendo porque papi y mami dice, déjelo que descanse, pobrecito, déjelo que duerma. No le exige y por lo tanto obviamente tampoco nunca logrará tener nada. Una segunda sugerencia es ayuda a sus hijos para el día de su independencia. Bueno, queremos que un día ellos sean profesionales, que ellos tengan su propio negocio, que tengan su propia empresa. Los tengo que ir enfocando desde ahora, desde pequeños, desde jóvenes, tengo que irlos induciendo a eso que yo quiero que ellos un día sean. No basta con que soñemos. Muchos padres soñamos que yo quiero que un día mi hijo sea profesional, mi hija sea empresario. Sí, no basta con sueños. De hecho, el mundo de los fracasados está lleno de soñadores que no han hecho nada. Versículo 8, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyuntas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Ya Jehová Dios estaba mirando ese futuro, va a llegar un día donde te voy a dejar libre, va a llegar un día donde voy a romper ese yugo. Y lo mismo sucede con nuestros hijos, un día vas a quedar libre, un día ya no vas a estar bajo mi total control, pero ese día debes estar listo y preparado, mi querido pastor. Claro que sí, pastor, me parece muy importante ese comentario porque es que no hay cosa, yo he mirado, por ejemplo, las historias cuando el águila tiene sus aguiluchos allá en lo más alto, en el nido, y cuando ya el águila ve sus polluelos que están ya grandecitos, pero que ellos todavía siguen ahí en el nido, el águila, siendo un animal, en un momento determinado de la vida los coge y los lanza al abismo. Y ellos, al verse en el abismo, solos, abren sus alas y inmediatamente comienzan a volar y comienzan a defenderse por sí solos. Y eso era lo que su madre águila estaba esperando que hicieran, que aprendieran a depender de sí mismos. Uno ve hogares donde de pronto los hijos se casan y aún siguen ahí metidos en la casa con los padres también, y hasta el mercado que compran los papás comen el hijo y la nuera, pero qué rico uno poder en la vida, como dice la palabra de Dios, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Que cada uno forme su propio hogar también, que cada uno forme su estilo de vida, que luchemos por ser profesionales. Me parece muy importante, donde hablando del amor del padre, debemos permitirles
vivir momentos de dificultad. Uno ve, y especialmente en el caso de las mamás que son muy sobreprotectoras, que no consienten que el niño se les caiga, no consienten que que en el colegio les dijeron una palabra y los hicieron sentir mal. Muy duro para ellos. Debemos permitirles vivir momentos de dificultad también, porque eso va a permitir que madure el carácter de sus vidas. Y dice el versículo 7, cuán grande es aquel día, tanto que no haya otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, dice el Señor. O sea que iba a haber momentos de dificultad para Jacob, pero que aún en ese momento de dificultad el Señor los iba a librar. En un tiempo de angustia que vivió como el pueblo, pero con una promesa segura de liberación para el pueblo de Dios. Así como el pueblo de Israel vivió una angustia, que eran hijos y familias enteras, y sufrieron por causa de esos imperios en esa época, a pesar de que Dios les permitió meterse en esa crisis, pero Dios al final del texto dice, pero de ella será librado, dice la Escritura. Es importante que nosotros no le impidamos a nuestros hijos los momentos de crisis, momentos de dificultad, porque tarde que temprano los van a vivir, con nosotros o sin nosotros. Tarde que temprano nuestros hijos se van a equivocar, van a cometer errores, faltas, se van a equivocar sentimental, emocionalmente, se van a equivocar en algún tipo de negocio, fallarán de una u otra manera, porque es que somos seres humanos. Pero lo más importante es no abandonar a nuestros hijos, estar ahí para apoyarlos en esos momentos de dificultad que ellos puedan estar viviendo. Así que el confort por lo general convierte a las personas en inútiles, y muchos padres creen que ser un buen padre es evitarles a sus hijos todo tipo de sufrimiento, y entonces les tenemos todo, no les cuesta nada, y a toda hora quieren tener, y cuando piden alguna cosa los padres se los dan. No, permitamos que se consigan las cosas también con esfuerzo, que trabajen, que si les resultó la oportunidad de trabajar, que trabajen, que aprendan a valorar un peso también, que no todo llegue así como por la gracia nomás. Y me parece muy importante. Y si sufren, dejémoslos. ¿Qué pasa ahí? Que más allá de nosotros hay alguien que sabe cuidarlos mejor que nosotros, que es Dios, Pastor José Luis. Los viejitos decían cuando los bebés estaban llorando, déjelo que llore, así se le desarrollan los pulmones. Hoy no queremos que llore. Hoy ya lo estamos consolando, hoy ya le estamos regalando algo, dándole la tablet, dándole lo que el niño quiere. Los padres de antes no, déjelo que llore, que así se le forman los pulmones. Hoy en día tratamos de prepararles un mundo especial para nuestros hijos, en lugar de prepararlos a ellos para el mundo, que es lo que hace Jehová de los ejércitos. En el versículo que cita nuestro pastor, está hablando Jehová, ¿cierto? Y en esa profecía, él dice, porque van a tener momentos de angustia. Y Jacob podría decir, ay Señor, pero si sabes que vamos a pasar por tiempos de angustia, ¿por qué no los evitas? ¿Por qué no nos envías por otro camino? No, vas a pasar por momentos de angustia, no te los voy a quitar, porque de ellos vas a aprender. Porque de ellos es como tú vas a crecer, sirven para que nosotros crezcamos. Una persona que nunca se ha caído tampoco sabe cómo pararse. Mi querido pastor, si una persona le deja una herencia jugosa a un hijo y él quiebra por algún motivo, él no va a recuperarse, porque él no sabe cómo se hizo esa fortuna, porque él no sabe cómo se hizo esa empresa, por lo tanto debe pasar por ese tipo de problemas. Jehová de los ejércitos nunca ha evitado a su pueblo pasar por el fuego, pasar por las aguas, ¿cierto? Pasarás por el fuego, pasarás por las aguas, solo que ten la tranquilidad porque yo estaré contigo. Un padre presente, ¿cierto? Un padre presente. Si te caes, levántate. Y si el golpe fue duro, pues yo te levanto, te curo, pero no te puedo evitar esa caída, ese raspón, porque eso es lo que hace el carácter de una persona. Hoy en día muchos jóvenes ya no tienen carácter, no saben tomar decisiones, porque papi y mami es lo que piensa por él, actúa por él.
Hoy es muy común encontrar madres que están cabezonas, desesperadas, no saben qué hacer porque al hijo le dejaron un trabajo de matemáticas y ahora ella no sabe cómo hacerse. Porque el hijo, mientras está chateando, está con su celular, mami está pescando con un dedo en el computador a ver cómo le ayuda. Se debe delegar pequeñas actividades para que genere actos de responsabilidad. Si todo el tiempo que un hijo vive con sus padres nunca aprendió a ser responsable, tampoco lo hará el día en que ya sea independiente. ¿Cómo lo puede hacer? Un hijo que se ganaba su salario y estaba acostumbrado a derrocharlo porque la nevera de papi y mami estaba llena y nunca le enseñaron a que al menos pague unos de los servicios, que lleve algo de remesa, así no la necesitan en la casa. El día en que se casa y todo su salario se va en remesa, se va en gastos del hogar, ese día renuncia, ese día le queda grande porque él no estaba acostumbrado a eso. Por lo tanto, debemos ayudar a nuestros hijos para ese día de su independencia. Como dijo nuestro pastor, ahí por acciones de la vida alguien podría decir, bueno, mientras me organizo puedo vivir un tiempo en la casa de mis padres. Bueno, lo correcto sería que no, pero si no hay otra alternativa y va a usar, yo siempre digo, el hotel mama no es malo. El problema del hotel mama es cuando lo que estamos hablando no se exige. Bueno, vas a vivir con nosotros, está bien, pero eso que te estás ahorrando en ese arriendo lo vas a ir utilizando para que dentro de algún año, 2 años, 3 años, tengas tu casa. Salgas de este lugar, de este nido, al tuyo, a tu propio nido. Pero si se queda en el hotel mama y no contribuye, no ahorra, no tiene un propósito, una meta, entonces sí ha sido perdido. Entonces, cualquier actividad podemos hacer, pero siempre enfocados en algún propósito. Por lo tanto, entonces, las sugerencias de Dios, debemos exigir a nuestros hijos que den lo mejor. Deben dar lo mejor de sí. Solo así se triunfa en la vida. Ayudar a nuestros hijos para el día de la independencia, no solamente esperar que nuestros hijos un día se vayan de casa, no, prepararlos desde ya, para que no se maten, como nos explicó nuestro pastor con el águila. Sí, lo tira al aire, pero antes de eso le ha estado entrenando, le ha estado haciendo dar pequeños aleteos para que él se vaya acostumbrando. Una tercera sugerencia, inculcando la costumbre de servir, que es muy importante, versículo 9, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, y a quien yo les levantaré. O sea, mira, aquí nos está hablando en todas las áreas. Sirve a Jehová, sirve también al rey, sirve a quien yo levante, sirve a las personas que van a estar a tu lado. El problema es que a veces nuestros hijos se acostumbran a no servir. Tengo que llevarle el desayuno a la cama, no, ya él debe estar en condiciones de producir, como dijo nuestro pastor, lave su ropita, que si no, no le están pidiendo que lave la ropa de los demás, pero bueno, la suya. El servicio, Jesucristo, el centro de la vida de él es el servicio, y eso es lo que él nos ha enseñado, mi querido pastor. Claro que sí, pastor, me parece súper interesante esa parte de aprender a servir y a enseñarles a servir. Yo recuerdo cuando yo estaba en un municipio por acá cercano, yo recuerdo cuando una de nuestras jovencitas en la iglesia se casó, y un día cualquiera se casó y se fue a vivir a otro lugar, y a la vuelta de unas cuantas semanas o tal vez unos cuantos mesecitos, tuve la oportunidad de ir a visitarles a su casa, y me pareció muy curioso porque estando casada con su esposo, ya tenían unos cuantos meses de estar compartiendo una vida ya de pareja, yo llegué a saludarles y inmediatamente cuando llegué, ella cogió el celular y le marcó a la mamá y le dijo: mamá, acabo de llegar el pastor aquí a la iglesia y no sé qué darle. Ya son las 10:30, 11 y quisiera como invitarlo a almorzar, pero no sé qué hago. Y la mamá le dije: pues hágase una sopita rápido ya. Y ya la mamá le dijo: échele a la olla un poquito de agua. Comenzó a decirle por teléfono: échele un poquitico de sal, pruebe qué tal está y échele una papita. Y uno casado
y no aprendió cosas tan elementales como hacer una sopa, un arroz, porque todo lo hizo la mamá durante toda su vida hasta que se casó. Yo creo que cuando los padres tienen ese tipo de comportamiento con los hijos, en vez de hacerle un bien, le están haciendo un mal. Porque si yo me sentí mal atendido o vi la atención regular hacia abajo, ¿cómo se puede estar sintiendo su esposo con una mujer que no sabe hacer lo elemental y lo básico? Por eso es muy importante que ellos sirvan en la casa, que los niños barran, trapeen, laven loza, hagan de comer, enseñarles a hacer lo básico, para que cuando ellos estén solos no aguanten y no sufran. Por eso es muy importante cuando habla del servir. El servicio me parece que es un comportamiento especial en nosotros como familia. Aprender a trabajar en esa parte, Pastor José Luis. Acá no sé si allá lo conozca, mi querido pastor, hay un dicho que dice: el comedido come de lo escondido. ¿Sí? El comedido siempre se gana su bocado, siempre a él le dan lo mejor, porque está ahí ayudando. Si le sirvieron el almuerzo, no solo gracias, bueno, hoy en día ya ni gracias dicen muchos jóvenes, ¿cierto? Pero aprenda a lavar su plato, lave su plato. Y no solamente va a acostumbrarse a ser útil en la sociedad, sino que le quita cargas a esa mamita que está cansada, que está haciendo muchas otras labores y que por lo general después se aburre y siempre es la queja, es que esos hijos, y se lamenta de los hijos, pero la culpa no es de los hijos, como dijo nuestro pastor, es de ella, que no los entrenó, que no los formó desde pequeño. Como dijo algo interesante nuestro pastor: deje que vaya con la escoba. No, es que él ensucia más. Bueno, listo, no importa si ensucia más, pero que al menos empiece a esa intención de querer servir, de querer ayudar. Las mujeres se quejan de los hombres machistas, pero es que la misma mujer ha hecho del hombre ese machista. No, usted es hombre, usted no barra. No, usted es hombre, usted no lave la loza. Y desafortunadamente convierte al hombre en una persona mediocre. Entonces mira que todo esto hace parte del amor de un padre. No solamente esa parte sentimental, emocional, que yo lo abrazo, lo beso, eso es bueno y eso se debe hacer, pero en conjunto de eso, también el entrenar, el formar, el capacitar, hace parte del amor. Entregar a la sociedad a una persona inútil, eso es no amar a su hijo. Por lo tanto, debo inculcar ese acto de servir y de trabajar siempre. Uno de nuestros oyentes me escribe y me dice de una entrevista que pasaron y también se ve que la estaba mirando. Hace días, en estos días, murió el dueño de ASEP, ¿cierto? Estaba ahí en el noticiero, yo también miré esa noticia. El dueño de ASEP murió como a los 106 años, algo así. Y le pasaron una entrevista ahí en el noticiero como a los 99 años y le preguntaban: ¿cuándo usted va a entregar la empresa? ¿Cuándo va a dejar de trabajar? Y él dijo: no, yo tengo 99 años y todavía estoy en la mitad de mi vida. Tenía 99 años y todavía seguía trabajando, madrugando para conservar lo que tiene. Nuestros oyentes recuerden que también estamos en Facebook, Emisora Celestial, nuestro perfil, también pueden seguirnos a través de él y todos los demás temas diarios que nosotros ahí transmitimos. Saludamos a nuestros oyentes que están en México, muchas ciudades de México, también en España reportan su sintonía, ciudades obviamente de Colombia, Estados Unidos y en muchos otros países que a esta hora de la mañana se encuentran estudiando nuestros temas y que automáticamente están escuchando nuestra emisora. En cada una de las plataformas de estudio está la emisora, por lo tanto no importa qué estudio esté haciendo, la emisora se enciende de manera automática. Tercero, entonces, inculcando la costumbre de servir. Cuarto, prometiendo acompañamiento, versículo 11a, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. O sea, dice, yo no te evito el sufrimiento, yo no te evito la angustia, yo no te evito esos momentos de dificultad, pero yo estaré contigo. Destruiré lo que hay en tu camino, aquellas cosas que te estorban, que no te dejan avanzar y que tal vez tú todavía no estás en condiciones de quitarlas.
como el águila, podría yo decir, te voy a traer una presa, pero como estás muy pequeñito, no te la traigo totalmente viva, la traigo como atontada para que tú aprendas a cazar, para que tú la acabes de matar. No te la traigo viva porque sé que la presa te comería a ti, porque estás muy pequeño, pero no te voy a dar mascado. El águila no le lleva en el pico como los demás aves, mi querido pastor. Claro que sí, pastor, así es. Me parece que un buen punto en el proceso de la vida como familia es el acompañamiento. Qué rico, y yo digo que una de las cosas bonitas que uno siente en la vida es como tener ese lugar, esa familia donde uno se pueda refugiar. Por ejemplo, uno sale afuera a la calle a trabajar, pero sabe que cuando termina de trabajar, uno lo que busca es regresar a casa. Pero en la casa donde está quién, mamá y papá, donde hay una familia, porque nos permiten ese tipo de acompañamiento, porque emocionalmente uno se siente acompañado, porque cuando hay una familia donde hay diálogo, donde hay comunión, donde hay cariño y ternura, pues los hijos se van a sentir acompañados. Así que un buen padre no le evita las dificultades a sus hijos, pero ellos saben que pueden contar con él. Yo pienso que para un hijo, sentir que puede contar con su papá, con su mamá, a mí me parece que eso es un punto muy importante en la vida de un joven, de un hijo. Saber que, ahora, cuando de pronto las relaciones no están bien entre los hijos y los padres, ¿qué hace un hijo cuando de pronto no tienen la casa, ese soporte en el papá o en la mamá, sino que aún muchas veces cuando tiene cosas que contar y no le cuenta a su padre o a su madre porque siente que no va a haber ese acompañamiento, un proceso de restauración de pronto en alguna situación que haya vivido o que esté viviendo, pues ¿qué va a hacer ese joven? Pues va a encontrar el amigo de la calle, un amigo que está en un mundo de drogas, de prostitución, de alcoholismo, un mundo apartado del Señor. ¿Por qué? Porque en la casa no va a encontrar lo que realmente quiere encontrar. Pero dice que qué bueno saber que pueden contar con el papá o con la mamá porque nunca los abandona. Qué bueno uno como padre poder transmitirle a sus hijos eso, que ellos sientan que pase lo que pase, como padres estaremos ahí para apoyarlos, que se quedaron sin trabajo, vamos a apoyarlos, que están enfermos, vamos a visitarlos, que están en una necesidad, vamos a mirar cómo les ayudamos en esta situación. Jehová no promete evitarnos pasar por el fuego o por el agua, pero sí promete que estará con nosotros para ayudarnos a superar esas dificultades. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Óigalo bien, no está evitando que pasemos por las aguas, pasaremos por las aguas. Por eso cuando uno ora, Señor, no permitas que yo pase por esa prueba, no. Dios nos va a permitir pasar por la prueba, pero Él estará contigo. Dice, si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No está diciendo que no vamos a estar metidos dentro del fuego. Recordamos la historia de Sadrad, Mesach y Abednego, hombres íntegros delante de Dios, Daniel y sus compañeros, por no doblegarse ante la orden del rey, fueron al horno. Dios no impidió el horno, pero estuvo con ellos dentro del horno, los acompañó en el momento de la prueba, los acompañó en el momento de la dificultad a estos hombres. Los padres no podemos evitar muchas cosas que los hijos van a vivir, pero podemos acompañarlos en las consecuencias buenas y malas que ellos puedan vivir. Pastor José Luis. Hoy en día es muy común hablar de empoderamiento, ¿cierto? Empodérenlos. Pero es que el empoderarlos va más allá de solo teoría, de solamente hablar. Con esto Jehová Dios estaba empoderando a sus hijos, a su pueblo, haciéndoles pasar por el fuego, pero sabiendo que Él está con ellos. Es como cuando nuestros padres nos enseñaban a caminar. No podíamos caminar, pero sabíamos que íbamos tomados de la mano de Él. Él no caminaba por nosotros, a nosotros nos tocaba caminar y muchas veces nos caímos y nos pelamos la rodilla, pero sabíamos que estábamos con Él. Eso mismo entonces pasa con el amor de un padre. Uno de nuestros oyentes recuerda, cuando escuchan por ahí ese pitico, ese sonidito,
es porque alguno de nuestros oyentes está interactuando con nosotros. Nos dice, es triste ver cómo los padres se preocupan por un acompañamiento para sus hijos, pero los hijos no piensan en un acompañamiento para sus padres cuando envejecen. Esto hace parte de ese amor y ese entrenamiento. Entonces, si nuestros padres lo han dado todo, si ellos nos han proporcionado acompañamiento, si ellos nos enseñaron a caminar y estuvieron con nosotros, qué bueno que cuando este ciclo de nosotros los padres va terminando, porque como dijo al comienzo nuestro pastor, es algo que la edad sí o sí nos tiene que llegar. Hoy estamos en 20 años, mañana ya estamos en los 60 y no nos dimos ni cuenta. Hoy en día, con las ocupaciones y los compromisos, el tiempo parece volar con más rapidez. Por lo tanto, también nosotros debemos estar en ese otro ciclo ya de nuestros padres cuando ellos ya están viejitos, y hay que acompañarlos también. Es un ciclo, es un círculo donde nosotros nuestros padres nos acompañaron, ahora a nosotros nos toca acompañarlos, porque volvemos a ser como esos hijos, como esos bebés también. Debemos entonces prometerle a nuestros hijos que estaremos con ellos, que hay un acompañamiento, y eso hace que nuestros hijos cada día se empoderen. Un hijo que no sabe caer tampoco se sabe levantar, y el problema es que no siempre los padres vamos hasta ahí para levantarlo. Es necesario entonces levantarlo. Una imagen por ahí que miraba, y siempre la repito porque me gusta, dice esa frase: como padre yo te puedo ayudar a lavar la manzana, te puedo ayudar a pelar la manzana, te puedo ayudar a picar la manzana, pero no te puedo ayudar a comer la manzana, te la tienes que comer tú. Yo la lavo, la pelo, la pico, pero tú te la tienes que comer, porque si el padre se la come, entonces el hijo se va a quedar desnutrido. Eso es nuestra labor. Ciertas cosas les podemos ayudar, pero hay otras que ellos sí o sí las tienen que hacer. Lo que decía ahí, sí o sí, el pueblo tenía que pasar por el río y por las aguas para trabajar en su templanza, ¿cierto? Agua, calor, agua, fuego. Así se trabaja la templanza, y era necesario que pase por ello. Una quinta sugerencia: corrige, castiga o corrige. Versículo 11b: pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Mira lo que está diciendo Jehová Dios: yo no te voy a destruir porque no eres mi enemigo. A mis enemigos los destruyo, a ti no te destruyo, pero no te dejo tampoco sin castigo. Hay padres que parece que están con un enemigo, lo maltratan, lo golpean, lo hieren. No son nuestros enemigos. A nuestros hijos no los pretendemos destruir, pero sí debemos corregir. Me parece interesante, mi querido pastor, esta parte del versículo 11. No te voy a destruir, no te preocupes, no te voy a destruir, pero del castigo tampoco te voy a librar, mi querido pastor. Sí, claro que sí, pastor, me parece, y yo creo que este es un punto tremendamente fundamental: castigo o corregir. Y ahí hay que manejar como cierta pericia, cierta sabiduría, y yo creo que hay muchos padres se han equivocado y han perdido a sus hijos porque no corrigieron, sino que castigaron de tal manera que dañaron física y emocional y espiritualmente a sus hijos. Yo recuerdo un testimonio: en una ocasión una mamá castigó tan bruscamente a su hija que cogió un palo y le dio en la manito, le puso la mano en la mesa y le dio con el palo encima de la mesa y le dañó prácticamente todos sus deditos. Y el médico, cuando le llevaron al médico, el médico determinó que la niña ya había perdido la movilidad de sus dedos y que la manito izquierda no le funcionaría más debido a los golpes y el maltrato que hizo la mamá. Un día cualquiera, la niña, estando muy pequeña, le dijo a la mamá que ella se comprometía con ella, con su madre, a portarse bien y a ser obediente, pero que le permitiera volver otra vez a usar su mano. Para la mamá era muy difícil esas palabras porque ella sabía que ya no podía hacer nada. Y a veces no castigamos, o a veces hay personas que castigan, pero que ese castigo lo que hace es
daño. Y es muy diferente a lo que Dios quiere cuando Dios nos corrige. Y el enfoque del acompañamiento divino, Dios está presente en el castigo, pero también está presente en la restauración. Hay momentos donde de pronto hay que corregir a nuestros hijos, pero después de corregirlos viene el proceso de restaurar a nuestros hijos también. Y eso me parece muy importante que aprendamos eso, porque la disciplina no tiene que ver como con castigo, la disciplina tiene que ver con corregir, pero también con restaurar. Si vemos en nuestros hijos un mal comportamiento que no está adecuado, pues lo que tenemos que es restaurar ese mal comportamiento en ellos. ¿Cómo lo vamos a ir llevando? Y eso implica tiempo. Pero si un padre no se prepara para formar a sus hijos, entonces no hay forma de transmitirles algo a ellos que realmente ellos se sientan bendecidos, que se sientan fortalecidos, que se sientan realmente corregidos y restaurados, sino que se sienten afectados por el mal comportamiento de sus padres. Y yo creo que ver a nuestros hijos sufriendo en un castigo, yo pienso que es el padre que de pronto no se ha preparado para corregir a sus hijos sabia y prudentemente, pastor. Algo interesante por eso ahí en ese versículo 11b dice, yo te castigaré pero con justicia, ¿cierto? Con justicia, no te voy a hacer daño. Es algo justo, es algo proporcional a lo que has hecho. El castigo nunca debe ser el mismo y de la misma forma, no, va en proporción a lo que hizo. Primero un llamado de atención, exhortar y decirle, mira, eso que está haciendo no es lo correcto. El quitarle algún tipo de privilegios, que es lo que siempre se menciona, pero que lastimosamente a veces no se lo hace. No puedes usar el celular hasta que no estudies, porque mira lo que hiciste, perdiste la materia por estar en Facebook. Entonces ese tipo de prohibiciones a cambio de cumplir con sus obligaciones. Por eso dice, yo te castigaré, pero con justicia. De ninguna manera te voy a dejar sin castigo. La muestra de amor de un padre está en la corrección, ¿cierto? Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si tú eres mi hijo, pues yo te tengo que corregir. ¿Por qué? Porque yo no quiero que te vayas a perder. Si no hay corrección, lastimosamente no hay perfección. La única forma de llegar a la perfección, y sabemos que perfecto para Dios no es ya estar libre de todo, no es que sea el mejor de todos, no. La perfección con Jehová Dios es similar a la excelencia, es que luchemos por cada día ser mejores. Por eso dice, ustedes deben ser perfectos, sí, pero perfectos en ese nivel, que tenemos que irlo haciendo de manera progresiva. De manera progresiva podemos llegar a ser personas de éxito, o de manera progresiva podemos llegar a ser personas de fracaso. Lo que nos está diciendo todo este tema, mi querido pastor, es que debemos trabajar en la formación de nuestros hijos, no solamente tenerlos por tenerlos. Hay muchos que anhelan y es que yo quiero realizarme como padre, sí, pero el problema es que él todavía no ha sido ni siquiera formado, él no sabe de eso. Entonces no solo basta con que querramos tener un hijo, sino que también pensemos en todo esto. ¿Tenemos la capacidad para formar? ¿O ni siquiera yo me he formado? Por lo tanto, debemos trabajar en ese amor de padre. Lo que dijimos al comienzo, amor de padre no es solamente chocholear, amor de padre no es solamente expresar frases bonitas, ya lo dijimos con nuestro pastor, el amor no solamente es demostrarlo con algunos actos, como ayudar en ciertas labores de la casa, porque eso hace parte de mi responsabilidad, pero sí, ese amor lo debo mostrar en esa exigencia. ¿Qué quiere decir? Yo exijo que mi hijo sea el mejor. Dios es un Dios muy exigente, ¿sí? Jehová Dios, por eso en su palabra dice, el que hace tan solo lo que le toca, ¿qué dice? Es un inútil, ¿cierto? O sea, hacer tan solo lo que le toca es un inútil, porque Jehová Dios y Jesucristo esperan que nosotros hagamos más allá, la milla extra. Debo esforzarme en querer alcanzar algo más grande para al menos tirarle a algo mediano. Pero si yo
no apunto a las alturas, no voy a tirar ni al techo, mi querido pastor. Claro que sí, pastor, y parece muy, muy importante todo este tema porque a veces fallamos por desconocimiento muchas veces de los pasos que tenemos que dar adecuadamente, y otras veces, aunque tengamos las oportunidades de prepararlo, tampoco lo hacemos. Hay un detalle que quiero que tengamos en cuenta, es que la falta de corrección, óigalo bien, la falta de corrección o castigo no es muestra de amor. En Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y a mí me parece que esta es una palabra muy, muy especial, porque dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y qué triste, ¿no? Qué triste, porque si uno no castiga al hijo, lo va a castigar el mundo. Lo va a castigar por donde se incline en esta vida. Yo tengo un hermanito que no aceptó la corrección de mi papá, y a la edad de 13, 14 años se fue a aceptar la corrección del mundo. Pero el mundo, antes de corregirlo, le ofreció drogas, alcoholismo, le ofreció lo que el mundo ofrece, y él lo aceptó. Y el mismo mundo lo golpeó, el mismo mundo lo maltrató, el mismo mundo le formó. No se dejó formar por mi papá, pero le tocó dejarse formar por las consecuencias de sus malas decisiones. Ahora dice: mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, un padre que realmente ama a sus hijos, desde que nace ya lo está corrigiendo, ya le está enseñando valores que le van a servir en su vida. El verdadero amor de un padre no se refleja en la falta de autoridad o complacencia en todo lo que los hijos hagan. Un verdadero padre forma, corrige y ama con todo su corazón y de manera desinteresada. Así que, pastor, me parece que este es un punto bien importante para tener en cuenta también. Debemos entonces practicar esa corrección preventiva, ¿no es cierto? Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y no solamente está hablando de temprano, al amanecer, al comienzo de un nuevo día, temprano, desde joven, desde niño, antes de que haga lo malo. El problema es que a veces nosotros esperamos que haga lo malo para corregir. No, antes de que haga lo malo, nosotros debemos advertir de eso que le puede estar sucediendo si no hace las cosas bien. Como un semáforo. Antes de que me pase la calle es que se prende en rojo. El problema es que como estamos acostumbrados a desobedecer, a no querernos someter, entonces no importa, nos pasamos en rojo. Y esa es la vida. La vida tiene su propio semáforo, mis queridos amados oyentes, tiene su propio semáforo. Y como dijo nuestro pastor, si ya no lo castiga el Padre, lo castiga la vida, lo castiga el mundo, que es mucho más grave todavía. Yo en algunas ocasiones siempre digo, bueno, si ya el Padre, porque los hijos se crecieron, ya el Padre no lo puede castigar, pues lastimosamente la vida lo castigará, y entonces eso es más grave. Antes de que el mundo lo castigue, qué bueno que sea el Padre que lo corrija, ¿sí? Como padres debemos dar esa corrección temprana, antes, que el hijo conozca. Mira que aquí nos está hablando prácticamente, es una profecía, ¿cierto? O sea, quiere decir que le está mencionando al pueblo todo lo que le puede suceder, todo lo que le puede llegar a pasar si no se somete, si no se deja formar, si no se deja corregir. Como dijo nuestro pastor, provenimos de diferentes hogares, tal vez de maltrato, tal vez de hacer cosas que nunca nos permitieron progresar. Entonces es necesario que aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado ahora. Unos padres, una familia, para nosotros crecer. Amor de padre, entonces mucho más que solamente chocholear, abrazar, besar, decir palabras bonitas, es todo un entrenamiento, es toda una exigencia, es preparar a nuestros hijos para esa independencia, para el día de mañana. Hoy, mi querido oyente, ¿cómo visualizas a tu hijo dentro de 10 años, 20 años, 30 años? Eso dependerá de la corrección que hoy
yo pueda darle. No esperes a que pasen 20 años para corregirlo, desde ya. El adagio popular dice: árbol que crece torcido, ya nadie lo endereza. Solo Jesucristo lo puede hacer. Pero ¿para qué pasar por todo ese tipo de dificultades si es mejor desde pequeño? Como un arbolito, mi querido pastor, usted que conoce más ese ambiente, ahí ese arbolito le empiezan a poner a veces palitos a los lados para que no se vaya a torcer, para que crezca derechito. No espera que sea un árbol ya maduro, viejo, dando frutos, porque ahí va a ser difícil enderezarlo. Pero sí, desde pequeño. Cada uno de nosotros, como dijo la palabra hoy, desde temprano empecemos a corregir y autocorrijámonos nosotros también. Tal vez tú como oyente me puedes decir: es que yo no tuve padres, que yo no tengo padre. Bueno, con Jesucristo podemos nosotros también autocorregirnos, pensar, tener sabiduría, decir: eso que estoy haciendo no es correcto, eso que pienso hacer no es correcto, por lo tanto tengo que exigirme. Si tú no tienes quien te exija, exígete a ti mismo, haz algo. Yo no tengo quien me levante por la mañana, entonces hay un despertador, ¿cierto? En el celular, un despertador independiente, normal. Bueno, pero algo tengo que hacer para autoexigirme. No siempre en la vida vamos a tener personas que nos exijan. Hablo en este medio de empresa, de negocios. Si tú eres el dueño de tu empresa, pues no tienes quien te exija, pero deberías implementar algunos mecanismos para que te autoexijas y de esa manera poder progresar. Mi querido pastor, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana enseñándonos estas cosas interesantes y hermosas para nosotros como padre. Su conclusión y despedida de nuestros amados oyentes, mi querido pastor. Claro que sí, pastor José Luis. Yo quiero decirle a los padres en esta hora que si ustedes van a traer hijos a este mundo y no van a sacar tiempo de calidad para con ellos, y van a sacar tiempo donde les puedan dejar como herencia una buena formación, hemos perdido el examen y el resultado va a ser muy negativo a futuro. Así que si el trabajo es importante para ustedes, si el deporte es importante para ustedes, yo quiero decirle que los hijos claman por un tiempo de calidad y que nosotros como padres podamos darles la mejor oportunidad de crecer sanos y con mucha responsabilidad en esta vida. A todos ustedes los que están ahí en sintonía, Dios los bendiga. Dios los guarde por permitirnos llegar a sus casas y compartir esta porción de la palabra. Y yo deseo que Dios bendiga cada papá y cada mamá y cada hijo, y que la gracia de Dios sobreabunde en cada familia. Dios los bendiga siempre. Amén. Gracias, querido pastor. Por el interno nos ponemos de acuerdo para nuestra próxima participación. Recuerda, el próximo sábado, si Dios lo permite, 11:30 de la mañana, Vidas de Excelencia, con otro tema interesante, importante para nosotros como padres, como hijos, como familia, como pareja. Jesucristo quiere a través de su palabra enseñarnos a cada día a ser mejores en nuestra familia. Si tenemos familias de excelencia, el mundo será de excelencia. Si nuestra familia es perfecta, entre comillas, porque no hay nada que sea totalmente perfecto, no existe ese tipo de perfección, pero sí que cada día luchamos por ser mejores, el mundo también lo será. Quédense en nuestra programación, a continuación Musical del Cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial, también reflexiones, devocional, temas de familia que puedes escuchar en el transcurso del día. Que tengan un fin de semana maravilloso, bendecido por el Padre Celestial. Si te congregas, no dejes de hacerlo. Si no tienes una iglesia donde acudir, busca una iglesia. Y si se te facilita, comparte la palabra para que muchas personas también conozcan de Jesucristo, que es el que transforma nuestra vida. Recuerda entonces, Pastor Alberto Vallejo, desde Anserma, estará gustoso de poderlos atender si ustedes van por este lugar. Que Dios les bendiga, que tengan un bendecido fin de semana y un festivo aquí en Colombia para nuestros oyentes de otros lugares del mundo. Este lunes estamos también de festivo. Dios les bendiga.